Buenas noches, bienvenidos a Dramaland. Es jueves, de nuevo, cine coreano esta noche con un peliculón de esos que ha dado muchísimo, muchísimo que hablar, ni más ni menos que Broker, que por fin ya se estrenó en nuestro país. Y bueno, Coreda se viene y hace un peliculón, se supone, con grandes actores del nombre de Song Kang-ho, Bae-jona y Ayu. Así que, Joana, hoy toca hablar y a ver si no nos echan a los perros. Sí, una muy buena película con sus pegas, pero yo creo que toda producción las tiene y también depende del ojo del espectador. Un director japonés que tiene una habilidad de presentar retratos de personas, retratos de familias no convencionales, y eso es lo que me encanta de este director. Ahora trabajando con grandes actores coreanos, él en una entrevista lo decía, tenía muchas ganas de trabajar con Song Kang-ho. Con Baedona ya lo había hecho en Erdol, con Ayu le encantó cuando la vio en Mayayushi, y así como que con cada uno de los actores, también con Gandun Won lo había visto en otra película que también fue con Song Kang-ho, ahora se me va el nombre. Entonces creo que la elección de la historia viene de un trabajo ya de hace tiempito y también de la elección del reparto, y da un muy buen resultado. Lo cierto es que aquí a España nos llegó a través del Festival de San Sebastián y este año anterior ha sido un año de muchísimo cine coreano en España. En Sitges la verdad es que se programó lo indecible, estamos contentísimos por eso. Y ciertamente Broker no nos llegó por el tipo de festival que era el del cine catalán, pero sí que llegó a San Sebastián y allí tuvo una acogida tremenda. Ciertamente es una película con un marcado carácter social, muy emotiva, pero tiene unos elementos que nos hacen quizá que no sea tan lacrimógena como alguien podría esperar de la temática que esta película trata. Todo lo contrario, de hecho es que aquí no es una película para llorar, ni muchísimo menos. Ciertamente te ríes más que cualquier otra cosa. Y se disfruta muchísimo porque las actuaciones son de un nivel impactante, pero es más lo que queda para pensar después de verla y mientras se está viendo que la emoción que se siente mientras se ve. Al menos a mí no me ha emocionado o no me ha conmovido, quizá como si lo han hecho otras películas de cine coreano, pero en cambio creo que da mucho juego cuando ya termina y te planteas todo lo que ha ocurrido, cómo los personajes se han comportado y cómo se mueve la historia. Sí, es algo que le gusta al director, y es no poner su opinión dentro de las películas que realiza, sino poner de presente las diferentes posiciones para que sea el espectador quien asuma una. Y es lo que pasa en esta película. Tenemos un tema complejo como son las cajas en las que están dejando a los bebés, que ya se están como volviendo, digámoslo así, populares desde hace años en Europa, en Estados Unidos, en Corea, en Japón. Y él encontró esa temática cuando estaba mirando el tema de la adopción para su película de Tal Padre, Tal Hijo, que es tremenda película, absolutamente maravillosa. Y entonces encontró como las diferentes opiniones que hay, porque también viene presente un poco el tema del aborto, y él incluso en una entrevista decía que dentro de la producción, dentro de la gente que trabajó con él en Broker, había gente a favor y gente en contra, tanto del aborto como de estas cajas. Entonces lo que a él le gusta es eso, como poner de presente las opiniones y que los personajes sean los que den esas opiniones y no él como director, porque él considera que si pone su opinión dentro de una película sería propaganda, y no le interesa eso. Lo que le interesa es mostrar historias y que seamos los espectadores quienes, digámoslo, critiquemos o alabemos lo que vemos ahí. Y es cierto que pese a que el tema es complejo, me parece que lo que genera más es que uno lea, busque e indague cómo funcionan estas cajas, si es cierto, como que existen de tal forma. A mí me generó curiosidad la primera vez que la vi, no sabía que existían siquiera, no tenía presente eso, porque acá no se relaciona ese tipo de cosas, y pues de todos modos sigue siendo un tema interesante para trabajar algo tan difícil como es el abandono de los niños, que se dan en todos los países del mundo y a veces en unas cifras alarmantes, son unas cifras que uno como persona normal ni siquiera toma en cuenta. Entonces lo hace, la película es como más dinámica, muy movida en el sentido de que los personajes se van trasladando y así mismo se va desarrollando la historia, y me parece genial es eso, que no resulta lacrimógena. Mm. A mí me gusta muchísimo porque estoy viendo una tendencia últimamente
en las series y en el mundo del cine, pero concretamente en las series, en Chicago Fire, salía hace una semana en uno de los episodios una de estas cajas de adopción, ¿no? Por así decirlo, que son realmente refugios en los que las madres pueden dejar a los bebés. En Chicago ya sabemos que es una ciudad bastante gélida y por lo tanto pues se ponen en este caso en un parque de bomberos y es una cajita en la que el bebé guarda la temperatura, suena una alarma cuando se introduce el bebé, como, tal y como pase, como vemos aquí, ¿no? En la película de Broker. A mí me parece increíble que esto se ponga de moda ahora, cuando aquí al menos en Europa tenemos conciencia de ello desde la Edad Media. Ya se hacían los hospitales y los conventos con tornos para bebés, para que las madres pudiesen dejar a esos bebés a resguardo, ¿no? De esa... Y se llamaban tornos de niños abandonados. Y ciertamente los edificios los mantienen y hay grabado de esas escenas, ¿no? De lo que supone como esa pequeña chimenea por dentro del convento o del hospital. Y yo creo que ya incluso, si no recuerdo mal, en el Hospital de los Inocentes de Florencia ya está una de esas cajas, ¿no? De esos tornos. Entonces el hecho de que a día de hoy esto siga vigente, la legislación no proteja, no haya cambiado en absoluto, porque la realidad es que si esto sigue ocurriendo y son necesarios este tipo de instrumentos o de elementos arquitectónicos para ese refugio, es porque la mujer ha estado desprotegida en algún momento dentro del sistema. Y lo vemos con Ayu. En este caso, la joven a la que ella interpreta es una chiquita que se llama Soyun, que realmente ha sido prostituida, se ha visto llevada a una vida en la calle en la que nadie ha echado cuenta de ella. Obviamente, de una forma u otra, queda embarazada y ella misma a lo largo de la película comenta, y lo hace con la detective, que igual es para ella abortar que abandonar el bebé. Que realmente como las dos cosas no son igual de malas, ¿no? Porque se la culpa de no haber abortado y de dar al bebé. Y ella dice, ¿por qué una cosa es peor que la otra si realmente me estoy deshaciendo de esa criatura, ¿no? Ella como que ve que llevar a puerto esa vida es lo más honesto que ella puede hacer consigo misma, pero luego no es capaz de ver que ella, sabiéndose de ir a la cárcel, ¿qué va a hacer con esa criatura? Ese nivel de desprotección es muy grande. Claro, es que se pone de presente temas tan polémicos como esos. ¿Qué es peor, abortar o abandonar un niño? Creo que eso depende. Entrar a juzgar es muy complicado porque la realidad de cada mujer es muy difícil, es muy diferente. Si bien es cierto, muchos niños han sido concebidos dentro de una relación y simplemente la mujer queda embarazada, no lo asumía y no lo puede asumir. También hay otros casos muy difíciles como violaciones, como incestos, como madres adolescentes. Hay tantas situaciones y el mundo para cada persona es tan diferente que entrar a juzgar en grupo pues es muy complicado. Pero como todo, hay detractores y hay defensores y eso con todos los temas que se puedan originar en todos los países del mundo siempre va a suceder así. Incluso en un reportaje de la BBC del 2015, ellos entraban a preguntarse ¿por qué esta polémica referente a las cajas cuando fue un pastor de una iglesia quien colocó la primera en el 2009, o sea, relativamente hace poco, para un país desarrollado por Corea? Entonces, entrevistaron a mujeres y ellas decían, y lo seguimos viendo en dramas y películas, cómo las madres solteras o cómo la adopción son estigmatizados. Y lo vemos en la película cuando hay parejas que tratan de adoptar niños por debajo de cuerda. Por supuesto van a pagar, pero es que si lo hacen a nivel de Estado van a ser juzgados por sus familias, por empleadores, pueden hacer un proceso muy largo. Acá también sucede, el proceso de adopción es muy, muy engorroso. Entonces creo que son situaciones que no permiten que los niños salgan fácilmente del sistema a una familia. Los detractores dicen que es como darles demasiadas facilidades a las mujeres para que simplemente se desprendan de responsabilidades y los niños pierdan la capacidad de tener una identidad, de pertenecer a una familia, o de que la mujer tenga un momento de arrepentimiento, un momento como de pensar la decisión y poder arrepentirse y llevarse a su hijo. Pero eso no es tanto de la mujer o culpa de las cajas, sino yo creo que es más de las legislaciones de los países, que si bien es cierto penalizan el abandono, pero no tienen como de pronto en Estados Unidos,
que hay como una especie de ley de protección de dejar a los menores en sitios seguros. Tú los puedes dejar, como decías, en estaciones de bomberos, en iglesias, en hospitales, y eso no es penalizado. Lo que es penalizado es dejarlo en un bote de basura o en la calle a la intemperie, que ahí es cuando yo digo, bueno, lo de la caja puede no ser la salida más bonita para un niño, pero por lo menos va a estar en un sitio resguardado del frío, de la lluvia, y va a ser inmediatamente recogido por una organización, porque como anotabas, es una alerta de máximo 5 minutos para que alguien de la institución lo recoja. Entonces, creo que considerando todo eso, lo que se muestra también en la película es como la realidad de lo que tienen que vivir las mujeres de no, de ser juzgadas, de ser señaladas, de en vez de tener un apoyo por parte del gobierno y de la sociedad para poderse quedar con sus hijos, el tema de tener que incluso en cuanto nazcan registrar a los niños y que eso aparezca en los registros a los que pueden acceder los empleadores y al verse como madres solteras les sea negado un trabajo, todo eso son como factores para que una mujer tenga que tomar la decisión de entregar a su hijo. Y puede que sí, más adelante se arrepienta, pero es eso, falta como desarrollo en las legislaciones de los países para que haya un camino concordante y varios pasos, y asimismo también da el acompañamiento a esa mujer que en una situación apresurada, pues de verdad que no sabe cómo reaccionar. La historia de Ayu en esta película bien podría ser de la de las chicas de 2037. De hecho, que los paralelismos son impresionantes porque son caminos tomados que te llevan a hacer una cosa u otra, pero que radican de una misma desprotección, ¿no? A mí ciertamente me parece muy humano el hecho de que se expongan esos safe havens, ¿no? Esos sitios de refugio seguros en un lugar como puede ser, como bien decía, una estación de policía, un parque de bomberos, o en este caso un hospicio como ocurría, ¿no? En la Edad Media, o incluso un hospital. Es muy interesante ver el tratamiento que se le da porque aquí lo que consigue el director es generar una road movie como no has visto antes, porque es como un poco alocada, muy familiar a la vez, de una de esas familias desestructuradas totalmente, de las que a día de hoy hay 200.000, porque la gente que acaba muy abandonada a veces tiene la suerte de encontrárselo uno a los otros, y aunque se encuentran quizá no sé de la forma más honesta, porque no podemos olvidar que Song Kang-ho y compañía, en este caso su compañía es Gang Jong-un, estas dos criaturicas literal roban niños para venderlos. Es que eso, así comienza la película. La película en 5 minutos están presentados a una mujer, a una joven que acaba de abandonar a su bebé, a dos policías que están al acecho y a dos caballeros, Song Kang-ho y su compañero Gang Dong-won, que lo que hacen es robar a ese bebé para venderlo después. En 5 minutos te has cruzado con lo peorcito de la sociedad, porque esos policías se quedan mirando. Es decir, esa mujer podía haber parado a esa policía, esa detective, podía haber parado a esa mujer, haber cogido al bebé y habérselo devuelto, haberla llevado a la comisaría, haberlas ayudado, ¿no? De 200.000 formas, pero no. Dejas que se marche, metes tú el bebé en la cajita, porque lo que estás esperando es hacer el negocio de tu vida a nivel de pillar a unos delincuentes que son brokers total de bebés. Entonces, claro, la moralidad de la película está ahí, pero aún así consigue, con un diálogo precioso y con una puesta en escena súper cálida, que no juzgues. Es que yo en ningún momento soy capaz de ver a Song Kang-ho como la malísima persona que está vendiendo a un bebé. Es que hasta me creo el discurso que dice el tío que está haciéndolo por el bien del niño y está sacándole 20 o 30 millones de won al que sea. Y te lo está creyendo. Es impresionante. Sí, la forma en que lo presenta, porque inicialmente se presentan como dos delincuentes que están sacando al niño, pues como de esta rotación que puede tener en un orfanato, para ellos de todos modos tener una compensación económica porque tampoco lo están haciendo de gratis. Sin embargo, comienza uno a tener como una correspondencia o una familiaridad con esa familia que se forma, y es que creo que fue Kate Blanchett que alguna vez le dijo a Coraeda que él era capaz de mostrar a esas personas invisibles en la sociedad, a todos esos que nosotros veíamos como marginados, y él los mostraba en pantalla, y tenía esa potencia de crear de esos marginados familias inverosímiles, que es lo que él muestra en Un asunto de familia, como personas que tienen cada uno una realidad compleja, forman una familia y se van uniendo y van compartiendo cosas. Aquí pasa lo mismo. Iniciamos con dos caballeros que son amigos, y
y están como metidos en este negocio de entregar a los niños en una adopción por debajo de cuerda y se unen con Ayo y más adelante se les une un niño y tienen como todos una familia y andan en una camioneta atravesando Corea como lo haría cualquier familia normal, pero con un propósito económico y hay en algunos puntos por los diálogos, las convivencias, las cosas que pasan entre ellos, que olvidas que están detrás de un negocio, que están buscándole una familia a ese bebé. Sin embargo, la forma en que se mueven entre ellos, los diálogos que tienen, cuando comienzan a hablar de cada una de sus realidades, de sus pasados, de por qué de pronto no son tan apegados al sistema legal de adopción, de los problemas que pueden haber dentro del sistema, de cuando Ayus decía, pero es que yo dejé una nota con el bebé que iba a volver por él y ellos, pues sí, pero no dejó ni dirección ni teléfono y eso lo que hace es que lo pongan en un orfanato y por esa presunción de que algún día la mamá vuelva le impiden a un niño que sea adoptado y entre más años tenga el niño, más difícil va a ser la adopción. Y eso pasa allá, acá y en cualquier lugar. A la pareja les gusta adoptar niños, bebés. Casi es muy poco el niño más grande que están adoptando. Entonces creo que son cosas que uno va conociendo a través de personajes tan comunes y corrientes, pero que tienen digámoslo, un negocio sino tan común y corriente. Y lo que anotabas de la policía, incluso la policía joven en algún momento como que le hace esa anotación a ella de decir, bueno, pero ¿por qué nosotras o por qué esta área en la que trabajamos no tratamos de cuidar a esta chica? Y ella le decía, no, o sea, esa parte como del embarazo y la maternidad se encarga no sé qué área de protección de la Servicios familia, sociales, sí. servicios sociales y acá nosotros estamos tras de un delito y lo que necesitan es que se dé la venta y cogerlos infraganti para poder como penalizar como tal la trata de personas, ¿no? Pues bueno, sí, entiendo que tengan que estar dentro de una dinámica porque están dentro de esa unidad, pero también es cierto que dónde queda la protección de las madres y de los bebés o de darles como una guía, sobre todo a chicas tan jóvenes como ella, y que si de pronto sabían que venían del mundo de la prostitución, pues tampoco no es que tengan una salida o una familia que las vaya a apoyar con una maternidad. Es que al final esta es la historia de una joven que ha tenido que prostituirse para sobrevivir, que comete un asesinato, queda embarazada, da a luz, intenta hacer lo que cree que es más correcto con ese bebé y aún así emocionalmente no consigue despegarse, por así decirlo, del niño al que acaba de dar a luz. Tenemos dos personas que están fuera del sistema totalmente, como son estos dos hombres que se dedican a trapichear, mientras ayudan en una iglesia o en un orfanato, trapichean con los niños que esas madres dejan un poco así fuera del sistema o que pasan desapercibidos por completo. Y luego te encuentras con la parte de la policía, que es inoperante totalmente, y algo de lo que yo quiero que hablemos porque hay cosas que no me cuadran dentro del guión, las interpretaciones son de 200, o sea, Io está aquí enorme, como hacía tiempo que no la veíamos trabajar, nos encanta en todo, pero aquí el personaje es un personaje roto, ella es una actriz muchísimo más madura, se le ve un cambio de registro que a mí me ha emocionado totalmente verla así, porque sigue siendo esa chica joven, guapísima que estamos acostumbrados a ver en los K-dramas, pero la mirada aquí, los ojos los tiene hundidos, me ha gustado muchísimo, creo que denota muchísima madurez. El niño más mayor que sabe que no va a ser ya adoptado por ninguna familia y aún así es el chico, pues intenta ser el chico más feliz del mundo y lo único que quiere es estar rodeado de gente, como cualquier otro niño, entiendo que en su situación. Y esos dos adultos, pues que se conocen, se encuentran y lo único que necesitan también es una familia porque vienen de un lugar totalmente roto y un hogar desestructurado. Porque al final el personaje masculino que había toda su vida vivido en un orfanato y que había estado esperando a su madre toda su vida literal, se encuentra con que su madre quizá podría haber sido la chica que ahora tiene enfrente una vez que es adulto. Es muy curioso cómo trabaja los personajes, las interpretaciones son exquisitas, pero yo hay cosas que no compro. Hay cosas que no compro y es la interacción de las policías, las dos detectives, no entiendo muy bien por qué se introducen o cómo se introducen en la historia. Entiendo que están persiguiéndolos a ellos, pero no Ujú. entiendo muy bien cómo consiguen hacer que Ayu sea parte de la trama. No sé si me explico. Sí, 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 es como
Bueno, respecto de las interpretaciones, por ejemplo, Ayu hacía tiempo ya lo había manifestado, quería interpretar el papel de madre, ya consideraba que tenía como esa oportunidad y esa madurez. Y cuando Coraeda le presentó el papel, pues a ella le fascinó la idea y se puso en la tarea de investigar mucho qué pasaba con las madres solteras, cómo se veían en Corea, cómo era la realidad para ellas, y creo que eso se refleja en la interpretación de, pese a la juventud que tiene, la vida tan dura también que le ha tocado, lo muestra como en la mirada tan apagada y en la frialdad que tiene. A mí me sorprende es como un poco la frialdad que tiene hacia el bebé, porque son los dos hombres los encargados todo el tiempo de cuidarlo, de alimentarlo, de bañarlo y demás, pero ella siempre se mantiene alejada, creo que considera que si empieza a tener una interacción con el niño, podría crear un lazo emocional que le haría más difícil el separarse de él más adelante. Ujú. Sin embargo, es difícil no mantener el lazo cuando van juntos en un espacio pequeño como un auto o en hoteles, y luego también la interacción con ese otro niño que me parece maravilloso, cómo se come la pantalla y está con un monstruo como Son Kang-ho en una escena, cuando por ejemplo cuando lo encuentran en la camioneta escondido y sale corriendo porque tiene ganas de ir al baño y luego interactúa con Son Kang-ho en ese diálogo y digo, este chiquito con ese hombre que lleva no sé cuántos trabajos a su espalda y se le pone a la par en la pantalla y es maravilloso cómo actúa y cómo interactúa con ellos. Y bueno, estos dos adultos pues obviamente son actores de reconocimiento y Son Kang-ho yo creo que lo que le pongan lo interpreta bien. Si lo ponen a hacer de sombra o de viento, nos creemos que es una sombra o que es un viento, entonces no me extraña para nada. Creo que es un muy buen reparto. Ni hablemos de Baedona. Baedona ya había trabajado con Coradia Nerdol y pues hacer de una muñeca inflable que cobra vida y sale de la casa del hombre que la compró y va y recorre las calles y se enamora de otro hombre vestida de estas mucamas francesas, bueno, de ahí para adelante, lo que ustedes quieran con esa película, porque es una interpretación de Dios. Pero esta interacción con las policías es como que al principio es como si estuvieran siempre vigilando el sitio para ver en qué momento llegaba un bebé y así podían comenzar a seguir a estos hombres, como si ya supieran que ellos estaban en el cuento del tráfico de personas. Pero más adelante con unos diálogos que tienen con ella, es como si ya supieran de la realidad de ella y de delitos que hubiese cometido, y para ayudarle a minimizar esos delitos le hubiesen dicho como, venga, usted nos ayuda dejando al niño y así podemos comenzar con este desarrollo del caso de la trata de personas. Entonces creo que ahí se pone como no tan claro dentro del guión en qué momento hay esa interacción primaria entre ellas, porque más adelante se encuentran y es como si ya se hubiesen conocido. Si Ayu le pide a ella, a Baedona, al personaje de Baedona, que se quede con el niño, no se lo va a decir una policía de un día para otro. Ahí sí, creo que uno como que viéndolo varias veces va entendiendo mejor de dónde sale esa relación, cómo se va formando esa relación. Es un poco difícil, sobre todo ya cuando nos vamos al final de la película y se desenvuelve toda la trama y empiezan a pasar los años y el chiquito empieza a crecer y yo no entiendo, no llego a comprender muy bien si finalmente es la detective, junto con su marido, adopta al bebé esperando a ver que Ayu salga de prisión, o sí, porque luego aparecen también los papás que quisieron adoptar, que habían perdido a su bebé, y aparecen de nuevo también al final, y Baedona les deja al niño. Es que ahí se genera una serie que yo no sé si yo no he comprendido la traducción de los subtítulos bien, si yo no he leído bien esos subtítulos, o si es que sencillamente está liado. Yo no sé si a ti qué sensación te da el cierre. Sí, yo los vi en español y en inglés justamente porque dije, ¿será que en las traducciones se perdía algo, un conector o Ujú, algo para entender mejor? Porque cuando pasan, digamos, surge la captura, listo, entonces capturan a los hombres con el bebé y a esta pareja que quería adoptar al bebé, que es la pareja final. Ya después vemos a Baedona con el esposo y el niño en la playa, por lo que ella comenta, han pasado 3 años, y ella le escribe una carta al personaje de Ayu diciéndole que el hombre menor cumplió 6 meses menos de prisión de lo que había dicho, ya está por fuera, que del hombre mayor y del niño no se sabe nada, y pues vemos al niño como echando dedo para que o sea, como volándose nuevamente del orfanato y el orfanato recogiéndolo, pero ya después la vemos a ella con la otra pareja, pero yo entiendo en los diálogos que
tomando en cuenta la problemática que tiene esta pareja de no poder adoptar también, porque considero yo que quedaron como con un antecedente judicial de todos modos, le permite Baedona ver a la pareja, al niño, como por una especie de aliciente, más que nada, y mantiene el contacto con Ayu es de, si quieres ver al niño, encontrémonos en tal sitio a tal hora, y esto, pero creo que Ayu ha incumplido esas citas y llega a un punto en el que de pronto decide sí ir a ese sitio, pero creo que ahí en los subtítulos faltó algo, faltó un poco de alguna frase, alguna palabra para entender mejor, pero yo lo veo así, que en últimas fue Baedona quien se quedó con ¿Quién el se niño, queda con el porque ella niño? también traía como ese trauma, ella Sí, tenía sí, el sí, sí. trauma de no poder tener un niño y por eso le pesaba como tanto y le daba tanta rabia lo Mm, del abandono, mm. pero yo lo veo así, ella con el esposo se quedan con el niño, pero le permite a esta pareja poder verlo como una especie de compensación, de aliciente, y a Ayu le da la oportunidad cuando quiera de poder ver a su hijo. Es que claro, el cierre genera muchísimas preguntas. Está muy bien hilado, pero a la vez muy desastroso, porque claro, como desaparecen personajes de la acción, al final, Mm. esa escena tan bonita en la playa de Bayona con el marido, que por cierto es un personaje que es increíble lo mucho que aporta para lo poquito que sale, y la clarividencia que da, la calidez, la alegría que genera, y el entendimiento que se le presupone a ese personaje de su mujer. ¿No? De saber que está pasando también por un duelo, que es ese duelo concretamente, ¿no? El de no poder ser madre y estar dedicada a unos casos como este. Y me gusta mucho ese personaje, creo que además el actor está bastante intenso para lo poquito que tiene, creo que está muy conseguido. Y me gusta el cierre, es un cierre que es cálido, que es amable, pero un poquito lioso para mi gusto, porque yo creo que o aprendo mucho coreano o yo no voy a entender nunca bien, no voy a estar nunca segura de lo que ha ocurrido al final de esta película. Sí, creo, hasta el momento en que podamos aprender coreano y entenderla, sentarnos con un coreano o coreana y que nos diga exactamente de qué está diciendo hacia el final, porque como dices, el esposo, incluso el esposo, la primera vez que yo vi la película, la primera vez que él sale en escena, yo pensaba que era un policía compañero, que simplemente les estaba llevando ropa y comida porque estaban en esto de la vigilancia permanente en el carro. Y ya después con los diálogos entendí que era el esposo. Entendí primero que estaba casada, entendí de pronto por qué la rabia hacia dejar a los niños abandonados y entendí como el personaje de él, y es, aparte de que es una actora que a mí me encanta y cuando hace de villano es lo máximo, pero acá siendo de bueno, también como que se pierde mucho y en ese sentido, ¿por qué no darle más peso a este personaje del esposo que es tan importante para ella? Porque apoyarla, de llevarle a donde sea comida, ropa, de escucharla en las llamadas, de esas frustraciones, que no va a ser de ahorita, sino pueden ser muchos años, que ella esté teniendo todo este como peso en las espaldas y no meternos en el cuento de que aparece la esposa del mafioso muerto, que encuentra unos pandilleros para que vayan y se roben el bebé, que también van apareciendo y desapareciendo de la nada, entonces ni siquiera tampoco me desarrollan la idea del mafioso, yo nunca peleo por los mafiosos, o sea, si quieren meter mafiosos maravilloso, me gustan, pero pues bien metidos, si leemos la historia bien, entonces pues, entonces mejor y leemos la historia con el esposo, o con la relación con la policía más joven, yo qué sé, algo más dentro de la trama principal y no nos metamos con una situación que no se va a concretar o a concretar de la mejor forma o a desarrollar bien a lo largo de la película y que creo que ni siquiera aportaría nada, porque si es para dar a entender de dónde viene Ayu, referente a qué mundo tenía, a qué profesión ejercía, o a quién podría ser el papá, pues o puede ser a través de un diálogo, de una remembranza, o simplemente dejarlo en el aire y que el espectador asuma si el papá era por el trabajo de ella o si el papá fue un novio que tuvo y que nunca quiso asumir la responsabilidad. Cualquier cosa, la imaginación que huele, pero no meterme a mí. Ese fue la pega que yo le encontré a la película. No me gustó esa parte. A mí tampoco me gustó nada, porque además tenemos a Song Kang-ho como debiéndole dinero por, no sabemos si por juegos, si por drogas, si por... No, Mm. el casino, ¿no? No sabemos muy bien por casino, no sé, porque había Mm. robado en el casino porque tenía una deuda de juego tremenda. Entendemos que esa deuda de juego, pero es cuando entran los gángsters ahí. Entonces eso te hace saber y entender que necesita conseguir dinero, mucho dinero y muy rápido. Vale, motivación, la tenemos. Listo. Pero, ¿cómo leches me estás diciendo tú a mí? Creo que la película está rodada, bueno, en muchísimos puntos del mapa, ¿no? Pero Busan aparece en unos tickets
sobre una mesa en un momento dado, aparece mucha zona portuaria y entendemos que parte de la acción se desarrolla en Busan, por lo menos lo que mis conocimientos de ciudades coreanas me permiten. ¿De verdad me estás diciendo que en todo Busan coincide que tú eres el matón al que le debe pasta a Song Kang-ho y además al que contrata a la esposa del que ha asesinado a Ayu? O sea, es mucha casualidad, leche. Es mucha casualidad, no sé. No me lo pongas por ahí o no me metas en la deuda de juego de Song Kang-ho, que realmente no la necesitas. No necesitas introducir a esos personajes, a esos gángsters ahí. Pon que luego la señora decide que quiere el bebé de esa chica que ha matado a su marido porque quiere quedarse con algo del marido por ya puro egoísmo, o vete tú a saber por qué demonios quiere quedarse con el bebé, que yo todavía no lo entiendo, pero bueno, ahí está esa opción por parte suya y contratas a quien tú quieras contratar a nivel de sicario, de gángster, de matón de turno para conseguir ese bebé. Pero es que aún así es como que se volatiliza muy rápido, porque ahora me va a decir que el chico más jovencito le hace una llave y lo deja ahí y en el lugar y aquí todo aquí para allí gloria. Es que pasan cosas muy extrañas. El guión tiene más de un agujerillo, ¿eh? Yo lo siento, pero hay que Sí, decirlo. y que justo ese matón, que es un matón primario, porque Son Kang-ho le anota que qué ha pasado con el negocio de la mamá y él más o menos le dice que está como cansado. Asumo yo que la mamá tenía como una venta de fideos, algo, un restaurante como de venta de fideos, y es alguien que está como saliendo al mundo de la mafia y ya lo meten en este trabajo, o sea, ni siquiera hay una banda No. de donde conoce la señora y la señora no, sí, como dices, no se detalla si es que quiere el bebé porque de verdad no tiene hijos, porque quiere quedarse algo del esposo, pero la forma en que de pronto ve el cadáver del esposo es como un poco de menosprecio, entonces es de rabia, quiere vengarse de Ayu, quiere hacer algo malo con el bebé. Pues no, o sea, como que toda esa trama van y me meten un detective al inicio también, que es cuando va y encuentran el cadáver, un detective. A mí ese actor no me puede cuadrar todavía, yo ya lo he visto como en 3 o 4 producciones y no congenio con la forma de trabajar de ese actor. De por sí que en 2 producciones hace personajes tremendamente odiosos, ya le coge uno como un tanto de fastidio, pero de todos modos acá de detective tampoco me lo creo, no me está mostrando nada, es decir, no me están aportando nada. Si es este elemento coreano de las mafias o de las delincuencias, pues no lo veía necesario, hubiese podido ser totalmente aparte la historia, solamente trabajarlo con relación al niño, a la adopción, bueno, es la trama principal que hemos estado comentando desde el inicio y alejarnos de todo esto porque la verdad no tiene ni ton ni son. Además son como mafiosos de poca monta porque es que son dos gatos bajados del techo que Sí. no tienen como mayor ni fuerza, ni Nada, nada, nada. Es que no tiene pericia, ni sentido. perspicacia. Mm. No, es como ahí puestos. No, este temita así sobra, para mí sobra. Hubiese podido desarrollarse otras cositas y haber quitado este porque Sí, no le le hubiesen encuentro como ganado, la le importancia. hubiesen gastado unos minutos, le hubiesen acortado unos minutos y la película no se hace pesada en absoluto, ¿eh? Son 2 horas, 6 minutos o algo así, creo decir que son un chorro de minutos, pero la película rueda y en esa parte es que es una road movie totalmente, está siempre en movimiento, no cesa, pero hay cosas que son incongruentes y no las necesitas. Entonces, chiquillo, tú en tu cabeza has escrito un guión genial y está la idea, yo la sé que es que Corea estaba escribiendo la película y estaba grabándola a la vez en su cabeza, estoy segurísima. Pero es que hay cosas que no cuadran. No cuadran para un espectador que llega de cero y que no entiende muy bien lo que se está diciendo. Una película muy asiática en ese aspecto, con cosas que quizá nos llegan mucho a Europa, nos llegan mucho a América Latina, porque son temas como son el aborto, la desprotección de la mujer, la venta ilegal de bebés. Son cosas que son muy candentes a día de hoy, que generan todavía muchísimo debate. Pero luego hay puntos muy marcados de la nación, como por ejemplo, algo que yo me he quedado fascinada. Esta es la segunda vez que veo la película y me he quedado fascinada al darme cuenta ahora. No me había dado cuenta en la primera. Hay un momento en el que se están diciendo a los personajes, ah, pero si tú no fuiste a la mili, ah, pero tú tampoco. Claro, tú no fuiste porque te fuiste por esto y por esto. Y le dice el otro, ay, tú no fuiste porque eres un huérfano. Y me he quedado diciendo, hostia, que es que los huérfanos en Corea no tienen exención militar. Y tienen exención militar los huérfanos en Corea. Es una de las situaciones, de estas situaciones extenuantes que te permiten, y es una exención. Cualquier persona que tenga una discapacidad física o mental
Sí. Los hombres que sean los que ganan el pan de su familia, esas los cabezas de familia, los únicos que aportan al sistema familiar, también están exentos. Pero es que resulta que si eres un huérfano que perdió a sus padres en edad temprana, también. Es impresionante. Que eso sea algo que te quite de ir a la mili. Es tremendo. Sobre todo en Corea, que es, bueno, aparte de ser obligatorios, son tan estrictos con el ingreso al servicio militar que le aplica a todo el mundo por igual, en el sentido de que, salvo algunos casos que se han visto, dinero, posición, profesión o demás, no te excluye de eso. Todo lo que es como incapacidad o discapacidad mental o física tiene que ser muy, muy bien comprobado y hay de que te encuentre que metiste documentos con mentiritas porque se te va bastante hondo. Entonces, y esto de los hijos que aportan a la economía del hogar, que sean el único aporte, ahora se está respetando, porque ya lo veíamos en algunas películas durante la guerra de Corea, pues más o menos eso no se tuvo ni siquiera en cuenta porque lo que necesitaban eran hombres, pero yo creo que ahora se está protegiendo mucho en el sentido de no nos quedemos con hombres porque nos estamos quedando sin niños y esta sociedad se puede ir como abajo un poco en el sentido de cómo vamos a generar procreación. Entonces, pero bueno, por lo menos algo bueno en el sentido de que si no tienes más familia en el mundo, puedas de todos modos como alejarte un poco del servicio militar. Y eso es lo interesante, que dentro de los diálogos puede uno ir encontrando como cositas o situaciones que uno no conocería de la legislación, como ellos cuando anotábamos al inicio y hablan de la adopción, de que si la mamá deja esta nota, de que si pasa esto, de que la edad del niño, no sé qué, no sé qué. Son cosas que uno va como conociendo a través de los diálogos, eso también se hace interesante de la película. Sí, la película no es para nada densa, para nada, porque todo el tiempo hay dinamismo, el solo hecho de estarlos viendo ellos moviéndose por carretera ya le da a uno un dinamismo en el ojo de ver diferentes paisajes, situaciones, la fotografía cambia de día, la noche, a los hoteles, los diferentes tipos de hoteles en los que se tienen que refugiar, lo que pasa con el niño, la interacción con el niño, que ya el Tremendo. bebé pinta para muy buen actor, porque no sé cómo se aguantaba el pasar de brazo a brazo, los niños son muy celosos y el niño estaba muy tranquilo, salvo el momento en el que se presumía que estaba enfermito, pero relativamente el niño era bastante tranquilo y lo alzaba el uno, lo alzaba el otro, lo ponía aquí, lo ponía allá. Este puede ser un actor en potencia porque ayudaba bastante como al desarrollo de la historia. Eso también, la interacción con el bebé era como muy familiar, se notaba como si en verdad ellos hubiesen tenido varios niños a su cargo, entonces lo cogían, lo llevaban, cómo lo atendían, creo que estaba muy bien desarrollado también esa parte. Por eso mismo es muy dinámica, porque uno está pendiente del bebé, del niño pequeñito, de lo que dice Ayu, de los hombres mayores, como que siempre están los ojos para todos los lados y no te permite aburrirte, sino es esa parte de la historia la que, por ejemplo, a nosotras no nos gustó, no nos atrajo y nos pareció mal desarrollada, pero puede que a otros espectadores haya llamado la atención ese punto. Yo O sí me ciertamente, gustaría preguntarle al director por qué metió ese elemento, de qué le llamó la atención para haber metido ese elemento, porque sí. las películas de él o son muy familiares, como de tal padre, tal hijo, que mete el cuento de la adopción, de los niños intercambiados por accidente uno en los hospitales y qué hago, me quedo con el hijo, no, la problemática social. Y en un asunto de familia son personas que son marginadas y tienen que hacer diferentes delitos para poderse mantener, pero ese delito hace parte de su vida diaria, entonces entiendo uno la dinámica, pero acá, pues no, es que sí, es que no entendí. Ya, es que cuesta, hay cosas que cuesta comprender, pero al final se te olvida porque las escenas en las que está el niño de la pelota, como yo digo, el chiquito que es divertidísimo, y los ves con una dinámica increíblemente familiar, que bien podían haberse conocido de toda la vida y llevan 10 minutos juntos, te deja unas escenas que son de una belleza tremenda. Hay un momento en el que el niño se ríe cuando está en el lavadero de coches, que baja la Sí. ventanilla, y cuando ya está saliendo el coche, ya al final, se ha puesto todo chorreandico, el niño suelta un par de carcajadas de esa risa honesta que solo tienen los niños, que ya ni siquiera cuando eres adulto eres capaz de reír así. El chico dice de diversión total, de decir, es que me estoy partiendo de la risa aquí y espero que esté bien porque no puedo evitarlo. Y son momentos que están muy bien rodados. A mí me escenas en la rueda de la fortuna,
Ay, porque no me sí. imagino la complejidad de rodar en un espacio tan pequeño y pues a esa altura. Entonces, por un lado, en una de las canastas estaba Son Kang-ho y el niño mayor, y el niño que toda la película había sido así como valiente y fuerte, y él podía hacer todo lo que quisiera, y él era así como súper poderoso, ahí ya la altura y se le sale ese miedo y lo que es un niño, la fragilidad del niño de decir, no, yo aquí ya no puedo, ya me debilité, y como Son Kang-ho lo acoge y lo tranquiliza, y entre chiste y chanza le va como permitiendo que no piense en ese miedo, sino en otras cosas, como lo haría cualquier padre para calmar a su hijo. Y en otra canasta está el hombre, este hombre más joven, con el personaje de la mamá y con el bebé, y comienzan a tener unos diálogos como tan profundos, tan cercanos de conocerse, que en el momento el muchacho dice, podríamos ser perfectamente una familia y sería Ujú. maravilloso poder andar los cinco todo el tiempo juntos, porque es como esa necesidad de todo de tener una familia. Al fin y al cabo ninguno tiene una familia, porque si bien Son Kang-ho tiene una hija, pues se evidencia que la relación con la niña está rota, o sea, a la niña no le interesa mantener una relación con el papá, y sí que menos de la relación de él y la mamá, porque pues ya la niña le cuenta que esa mamá, o sea, tenían una nueva relación, está embarazada nuevamente, en fin, tampoco Son Kang-ho tiene una familia. Creo que todos son personajes rotos en cuanto a relaciones familiares, pero se unen y forman una familia típica entre ellos. A mí la escena de la canasta me encantó más porque era como en la tarde, entonces no tenía esa iluminación del día, sino iba oscureciendo, oscureciendo, y se veía el azul oscurito del atardecer de fondo. Me parecía una genialidad poder grabar en un espacio así, y sí, como la unión, la familiaridad, la intimidad que se logra no solo por el juego de luces, sino también por los diálogos, y esta escena como de, o este momento de que el chico le tapa a ella los ojos. Creo que se está volviendo como muy conocido usar ese elemento, que sea mutuo o que sea una sola de las personas que le tape los ojos al otro, pero da bastante, bastante intimidad, y ahí se da un poco más de conocimiento de parte de los dos, y me parece, me gustó bastante esas dos escenas. Sí, además esa escena, justo Ana estaba comentando hoy por Twitter, que aparece en The Fiery Priest, en el del 2019. Y claro, es nuestra escena de Mr. Sunshine, obviamente. Entonces, el hecho de que se utilice, ¿no? Por así decirlo, en otras producciones es como que tu mente vuela a Mr. Sunshine, inevitablemente. Aparece, ya te digo, en The Fiery Priest. También, justo es que hoy lo ponía en Twitter, y ahí creo que está de protagonista Kim Nam-gil, si no recuerdo mal. Y aquí la Sí, ves él y es el es protagonista. claro, y aquí la ves y es una escena muy emotiva. Los tonos rosados que comentas de ese atardecer. A mí me encanta cómo juega, que es que la verdad, Corea, que se le ve que el tío es bueno, se le ve que el tío es bueno porque está Es bueno. continuamente la lluvia, es una parte impecable de la película, pero cómo la cámara mira al paisaje a través de la ventana en el coche, cuando está enfocando a Ayu, por ejemplo, y aparece el mar de fondo, o cuando está lloviendo, o momentos así que son muy poco trascendentales para la historia, pero que son básicos para hacerte estar con ellos allí, en esa emoción, en Ujú. ese lugar, en esa vida que están llevando. Y es que te metes sin quererlo en la película. Es que es diáfana, es calmada, es tranquila. Parece que hay un montón de espacio siempre, aunque están en sitios muy pequeñitos y son muchos personajes. Pero es como que tú siempre te ves dentro de la película y nunca molesta. Y a mí eso me parece fascinante, porque es difícil de conseguir. Que la cámara no parezca que está ahí, que tú eres parte, ¿no? Tú eres esa cámara mirando desde dentro, estando en esa habitación con ellos. Ayu maquillándose, el otro secándose el pelo, cómo moja al bebé, cómo ahora lo tumbo, cómo le doy el biberón. Es increíble. Estás ahí todo el rato. Es que en los mapas parece que uno viajase con ellos en el sentido de esta familia que van juntos los cinco, y como dice, se ve la playa, se ve el mar, se ve las diferentes, pero también con las policías, porque toda su dinámica transcurre en ese auto, cómo se tienen que cambiar de ropa, cómo se pasan de la silla adelante a la silla atrás para tener un poco más de comodidad, de descanso, y me generan mucha hambre porque se la pasan comiendo todo el tiempo. Entonces, como comida de chucherías y eso, y a mí me da bastante hambre viéndolas. Y en esas escenas, por ejemplo, la escena, como la primera o de pronto la segunda de apertura de la película, y es Ayo subiendo por unas escaleras Sí. bajo una lluvia incesante, y la lluvia cae en esa calle oscura, así como medio alumbrada por los postes de luz, y baja el agua por las escaleras. De una se me vino a la mente Parásitos.
Mm. Es esa lluvia agobiante, agobiante para la gente pobre, cómo baja por esas escaleras con esa fuerza y en esas calles tan empinadas que vemos en Corea. Entonces creo que se pueden ver muchos elementos coreanos. Tenemos a un director japonés, por supuesto, con una visión como él siempre la ha planteado en sus películas, pero no nos olvidamos que estamos en Corea, no solamente por el idioma, no solamente porque reconocemos a los actores, obviamente los letreros, la comida, los paisajes, todos nos hacen sentir en Corea y eso es importante como él, pese a que tiene otra nacionalidad y ha trabajado con actores de su propio país, no logra que esta película pierda la identidad de la problemática del país en el que se quiere enfocar, porque él también lo veía en el sentido de en Corea se está popularizando y se usa la caja y ha generado controversia, pero bueno, chévere porque está pasando esto, pero como en Japón, en mi país, sí hay también estas cajas, pero no se le presta la mayor atención porque también las madres solteras y el aborto, ni lo hablemos, es muy criticado, entonces no se le da esa facilidad y él quería como venirse para este país donde sí se está dando una mayor, pues no visibilidad, pero sí ha generado un tanto de controversia alrededor de llamarle la atención a los gobiernos y decir, hey, pues en vez de estar criticando, pues demos un poco de apoyo y cambiemos la legislación y algo se puede como realizar. Mm. Ciertamente es difícil no quedar prendado de la película. El tema trata algo muy difícil, algo amoral por momentos, criminal en todo momento, ¿no? Porque ciertamente la película es un crimen, una secuencia de crímenes. Y tú estás viendo la película y es como el que está viendo a la abuelita pasear. Porque al final, en lo que comentábamos, es imposible mirar así de reojillo mal a Son Kang-ho. No puede. Es que tiene una salida espectacular, ¿eh? Tiene esa cara de bobo, pero de bueno, pero de tengo que hacerlo, pero soy muy pillo, todo al mismo tiempo. El chiquito es genial, el bebé tiene una carita redonda y está con unas mollitas que dice, está perfecto. Totalmente. Y Ayu está enorme y el compañero de reparto, que lo vimos, si no recuerdo mal, en Península, este hombre, Sí, él es el prota de Península. eh, Él es es un actorazo. A mí me tremendo, encanta ese hombre. tremendo. Mucho. Yo lo he Aquí visto en tiene, Wuxi. sí, sí, el cuerpo, tiene el cuerpo de un actor de acción totalmente, porque Sí, tiene esa presencia en sí, sí, pantalla, sí. tiene esa fuerza y se lo ves. Y de hecho Ujú. hay una escena que es cuando está asfixiando al gángster, que se le ven los músculos de la espalda y dice, si es que tú has estado haciendo acción hasta ayer, hijo mío, no sé cómo te han cogido para esto, ¿no? Y lo borda porque tiene una fragilidad, es probablemente el personaje que más se desnuda de todo. Y el más frágil también. Tiene muy poco diálogo, pero el que tiene te llega hasta el final, ¿no? Porque es todo una línea de pensamiento que viene aflorada desde un abandono en la infancia, un adulto que es un adulto amable a pesar de a lo que se dedica y preocupado, y el hecho de que caiga locamente enamorado del sentido de familia que se genera cuando Ayu aparece con el bebé y ese sentido de pertenencia que él consigue, incluso cuando ella le dice que no es posible porque ha cometido un asesinato, no se ve rota esa idea que él tiene porque ese vínculo es mucho más fuerte que cualquier cosa que ella pudiese decir. Esa necesidad que él tiene de esa familia. Sí, es actor, lo hemos visto en cosas de acción, como por ejemplo Península, que hablamos de Maestro, la película con Lee Byung-hun, y él era el policía que estaba detrás de este estafador. Tiene una película que se llama La Brigada del Lobo, que es como un poco futurista y también es de mucha acción. Pero hay una película por la que lo vio Corea que le gustó mucho y fue Reunión Secreta, que también es con Song Kang-ho, ya 10 12 años después de esa película. Y ahí tiene como un personaje, una correlación porque habla también como de policías y criminales y él tiene otra película se llama Avión Prosecutor que es en la cárcel, muy dinámica, muy buena, pero siempre tiene esos personajes como con un trasfondo, como que algo tiene guardado en su interior, en su corazoncito y no es muy transparente, pero cuando lo deja ver entiende uno mucho del comportamiento. En 1987, que es como el estudiante que promueve las manifestaciones en pro de la democracia, en pro de, o en contra más bien de todas estas, de la represión militar, también se faja un papelazo, a mí esa película es muy dura de ver,
pero es muy bonita y lo lleva a uno a una época interesante, así que es un actor que de pronto uno por el nombre no sé por qué, no se le queda grabado, pero cuando yo veo el rostro de él inmediatamente digo sí, no lo pienso dos veces y veo lo que me pongan de él porque todo lo que he visto me ha gustado y es un actor muy interesante. Yo sé que con Península no le fue muy bien, tuvo muchos detractores, pero aún así fue una película que a nivel de acción la tenía bien lograda su personaje, entonces es un actor que a mí la verdad me gusta bastante. La elección del reparto, como la notábamos al inicio, fue bastante inteligente por parte de Corea y de actores que él había visto, no simplemente que le llegaron en un momento, sino que ya tenía una buena perspectiva de su trabajo, los había estudiado, porque incluso la policía compañera de Badona la había visto en Itaewon En Itaewon, y le nuestro gustó mucho su diamante. Es que... personaje Oh. y por eso mismo también la tuvo en cuenta. Creo que todo es escogido Mm, como con lupa. mm. Es que esta chica en Baseball Girl hace una película increíble. Tiene un papel Mm. principal para ella solita y se come la pantalla. Y aquí es realmente Pepito Grillo, porque es la voz de la discordia sobre Baedona diciéndole, pero ¿de verdad estamos haciendo esto? ¿De verdad estamos empujando a esta mujer a hacer esto? Y es brutal el trabajo que se hace con tan poco guión por su parte. Porque es cierto que Baedona y ella no tienen un guión, unos diálogos espectaculares, pero sí mucha presencia a lo largo de la cinta. Yo creo que el conjunto de Broker es notable a nivel interpretativo, como hemos dicho, de grabar, de lo que es montaje, edición, nos encanta, pero para mí el guión, ese no saber qué está pasando y por qué está pasando, o que se entremezclan cosas sin mucho sentido, para mí le hacen bajar la puntuación a una película que hubiese sido redonda de cualquier otra forma. Y ciertamente, aún así, no se pierde lo importante que es hablar del nivel de desestructuración social que tenemos a día de hoy, de lo que está bien y lo que está mal, y de cómo ese bien y mal es una escala de grises, pues enorme, ¿no? Dependiendo de quién seas y en qué momento vivas. Esas cosas que no nos quedan muy claras dentro de la historia o a esos elementos que no nos gustaron que hubiesen sido incluidos. Es una película reflexiva, es una película que el tema central referente de la moralidad o la ética o del bien o del mal, de lo correcto e incorrecto sobre dejar un niño abandonado o puesto en una cajita o en el lugar que sea, ¿qué representa para cada uno de los espectadores? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensan de esto? ¿Estarían de acuerdo? ¿Lo harían? ¿No lo harían si estuviesen en ese lugar? Siempre lo lleva a uno más que a juzgar, a preguntarse, ¿y yo qué haría? ¿Sería capaz? ¿No sería capaz? ¿Cuál sería mi motivación? Creo que es esa la voluntad del director referente del tema, lo planteaba en sus entrevistas y yo considero que si uno le presta bastante atención al desarrollo de la historia, él lo consigue con los espectadores de generar una discusión con familiares y amigos respecto de temáticas que están presentes en el mundo todo el tiempo. Es que las noticias de se encontró un bebé abandonado en no sé qué sitio, en no sé qué parte, son prácticamente continuas, desafortunadamente, es algo que sigue sucediendo, que sigue pasando y también es un llamado a esa necesidad de una educación sexual para los chicos, que también lo anotaban, es como un tabú en Corea el poder hablar con los chicos de esta educación y lo anotaban en este reportaje de la BBC, donde hablaban con una chica que había quedado embarazada en su primera relación y que ella no sabía de métodos de anticoncepción. Y yo decía, pero en pleno siglo XXI, que uno no sepa con qué método protegerse o que la gente ve todavía le dé pena acudir a una farmacia para comprar un preservativo o ir a una institución médica, por lo menos acá en Colombia, que vaya uno a su EPS, decir, bueno, tengo esta edad, quiero iniciar mi vida sexual, por favor colabórenme. Y es gratuito y es fácil el acceso, pero que mucha gente todavía no lo haga o que toda la responsabilidad se le achaque también a la mujer, como que siempre sea la mujer la que tenga que cuidarse porque es la que va a quedar embarazada, sí. Pues no, porque es que en la relación están los dos, entonces si los dos están, digamos, de acuerdo en tener un momento íntimo y los dos lo van, asumamos disfrutarlo, con que los dos también tengan la responsabilidad, porque los gozosos para uno, pero los dolorosos para el otro, pues eso es falta de inequidad, pero así se está manejando la sociedad. La irresponsable es la mujer
Si dejan el bebé abandonado, la responsable es la mujer, es la que va en contra de la moral, de la ética y de la religión, pero del padre nunca se pregunta nada, nunca se dice, pero estuvo de acuerdo, estuvo presente, quiso ayudar, no quiso ayudar, entonces es también un trabajo a nivel de sociedad, de legislación, de sociedad, de religión y de educación, de que la educación sexual no sea un tabú en este momento de la vida, por favor, eso se debería enseñar como se enseña matemáticas, como se enseña historia, es básico para la procreación y para la humanidad. Sí, pero la negación que hay sobre eso por parte de los padres en los centros educativos es tremenda. Es tremenda, está muy penalizada, muy mal vista si el centro se atreve a hacer algo tan útil y tan básico y tan necesario como eso, porque al final la información es poder, en este caso, y es protección, y es muy necesaria. Y no nos encontraríamos pues con películas como 2037 o como Broker hablando de estos temas y arrojándoselos a la cara a la gente, a esa gente hipócrita que piensa que el no hablar de las cosas hace que desaparezca, lo cual es muy, muy, muy infantil, muy ingenuo. Entonces, es una maravilla. Broker es una maravilla que vuela. Yo lamento muchísimo no haberla disfrutado en una pantalla mucho más grande, en un ambiente con una sala llena, porque creo que es una de esas películas que generan una sensación agradable entre el público y deja pozo. Y creo que esa sala hubiese sido bonito estar ahí, pero aún así es muy disfrutable y casi seguro que volvería a verla una tercera vez. Seguro. Si es de película de revisar, yo también lamento que no hubiese llegado a Colombia a salas de cine, porque creo que si un legislador, si alguien dentro del gobierno, del instituto que acá se encarga de los niños la viera y se preguntara, ¿será que en Colombia sería útil colocar esas cajas? No tendríamos tantas noticias de niños abandonados en sitios feos como basureros o la calle. Que sigan estando abandonados y es una realidad que no se va a superar de un día para otro, pero que las condiciones de abandono o que haya una ley de entrega segura para esas mamás que no tienen en ese momento el poder de saber qué hacer con su vida o de qué decisión es la correcta, eso sería lo bueno, pero desafortunadamente este tipo de películas son las que no llegan, es decir, a mí, yo estoy feliz viendo películas de superhéroes, estoy feliz viendo películas de acción, crecí con las películas de Hollywood, pero también es cierto que hay que darle un poco más de cabida a otro tipo de historias donde se le aporte algo más a la sociedad, pero desafortunadamente pues adquirir a veces las películas no es tan fácil o no es tan rentable para las firmas de cine en los diferentes países y por eso no se atreven, porque también la gente como público no se atreve a ir a las salas de cine a algo que no sea lo mismo de siempre. De hecho, este tema volveremos a tratarlo la semana que viene cuando hablamos de la serie de First Responders, que creo que nos toca ya la semana que viene. Hay Sí. uno de los casos, ya cerca del episodio 8, 9 o 10, no recuerdo muy bien, pero por ahí tienen que andar, que Ah, ok. trata uno de estos casos. Así que es curioso Mm, ver cómo está. Está ahí a nivel social, está ahí a nivel de guión. ujú. Por lo tanto, es un tema candente que hace que la gente hable de un día para otro en la oficina de esto. Y que tengo ganas de que hablemos de First Responders porque me parece una serie que va a atacar muchas de esas cosas, muchos de esos problemas diarios. Al final, una serie sobre emergencias médicas, en este caso policiales, va a ser curioso. Y yo creo que el martes vamos a tener un programa súper activo y muy chulo, con unos grandes actores también, con un reparto tremendo. Así que tengo muchas ganas de que hablemos y volverá a salir este tema seguro. Sí, yo voy en el capítulo octavo de la serie y me está gustando mucho porque si bien es cierto es una serie muy de acción, de bomberos, de policías y todo esto, también hay investigación criminal, estilo CSI, pero si uno se va al trasfondo de cada una de las historias hay un punto para cada problemática social, muchas problemáticas sociales como apuntadas ahí o traídas a colación, entonces hay como mirar un poco más allá del simple actuar de los servicios de emergencia, que es muy interesante también conocer cómo se trabaja a nivel de Corea, cómo lo desarrollan. Es una serie que hay bastante también como de hilar, para de qué hablar, el montaje, la fotografía, bueno, en fin, muchas cositas que también he ido como anotando por ahí Mm. de lo que me ha llamado la atención en situaciones o en temáticas que uno está acostumbrado, porque venimos a Dios, viendo CSI, viendo Criminal Minds, estoy viendo Chicago Fire y Ah, me así. encanta. Esto no es una temática nueva para nosotros, pero sí que nos encanta, pero que nos la pongan.
dentro de un país que estamos como adorando en sus producciones, pues bienvenido sea y esperando con ansias la segunda temporada. Sí. Y dicho esto, dicho lo cual, me voy a ver Chicago, que hoy es One Chicago Night. Así que estamos a punto de llegar al episodio 200 en Chicago, por favor. PG, necesitamos verlo, así que yo me voy a eso. Y por supuesto, este fin de semana pienso rever The First Responders, porque si una vez es bien, dos veces es mejor. Por primera vez. Creo que voy a volver a repetirlo porque me lo voy a poner de corrido. Me encantó cuando lo vi poquito a poco. Y estaba yo con las uñas acá semana a semana diciendo, por favor, que ya el siguiente episodio. Y ahora me lo pienso poner todos el domingo. Y probablemente no haga otra cosa el domingo, nada más que comer y ver drama. Así que nos vemos el martes. Disfrutadlo muchísimo, por favor, ponéroslo que os va a encantar. Os lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, la verdad sí revisionenlo porque es dinámico, tiene unos casos muy interesantes y ya charlaremos de él el martes. Yo ahorita me pondré Awaken, necesito terminarlo, y este de Love I Hate You, que lo estoy viendo, no conocía ese lado tan cómico de Kim Hee-yoon y me está encantando, así que estoy disfrutando mucho ese drama. Pues nada, tenemos deberes para el fin de semana, tenemos muchísimas cosas bonitas que ver. Yo también estoy viendo Crash Course in Romance, así que si no lo habéis visto, ya va por el 10, está genialísimo y ahora llegan episodios nuevos este fin de, así que tenemos deberes, hay cositas para ver, disfrutad también, si sale el sol aprovecháis y haced un poquito la fotosíntesis y el martes nos vemos. Año.